Bueno, seguimos con el tema enfrentamientos de Jesús y los apóstoles contra el enemigo. Satanás es el enemigo de Dios, pero no solamente de Dios, sino es el enemigo de nuestras almas. Y en forma especial y particular, no solo de todo ser humano hecho y creado a imagen y semejanza de Dios, sino de aquellos que somos por la fe, por la gracia, por la salvación en Cristo, hechos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, somos hijos de Dios, qué dicha, qué amor, gracias mi Señor, pero sé que hay un enemigo. Debes saber que hay un enemigo de nuestras almas, ¿no? Vamos a ver estos enfrentamientos que están en la Biblia. Dice la Escritura que el Señor está en la sinagoga ahí. Marcos escribe, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, ¿verdad? La sinagoga era como la iglesia local de aquel tiempo. ¿Cuántos tienen una iglesia local, verdad? De aquel tiempo, ¿verdad? Asistía gente religiosa. Es como si dijéramos, un demonio va a la iglesia. En ese lugar donde otros adoradores oran, alaban, donde se enseña la Biblia, la Torá, ¿verdad? Sin embargo, ese demonio encubierto entre la gente religiosa, se manifiesta ante la autoridad espiritual del Hijo de Dios. Todo lo anterior, hermanos, sucedió en cosa de segundos, así como está en la diapositiva, ¿verdad? De repente surge la otra personalidad, se le quita la personalidad religiosa y surge la otra, la demoníaca, surge del interior del hombre obligándole al cuerpo de su víctima a ponerse en pie y a gritarle a Jesús. Ya empieza a usar sus cuerdas vocales, su boca, interrumpiendo la enseñanza del Santo Maestro. Y le dice, ¿qué tienes con nosotros? O sea que no era un solo espíritu. A lo mejor había 7 o había legión, qué sé yo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Bien que lo conocía, ¿verdad? ¿Has venido para destruirnos? El demonio sabe cuál es su fin. Lago de fuego. Lago de fuego. Por eso le dice, ¿has venido para destruirnos? Y lo quiere denunciar. Sé quién eres, el Santo de Dios, ¿no? Vean ustedes, otro es el duelo entre las tumbas. Jesús inquirió al demonio, a un hombre que vivía entre las tumbas. Sería con piedras, lo encadenaban y rompía tal fuerza sobrenatural. Me ha tocado ver demonios con fuerza sobrenatural, ¿verdad? Personas que tú dices, este chavillo de 60 kilos, ¿cómo puede tener esas fuerzas, no? Pero Jesús ahí inquirió a un demonio que se llamó Legión. Eso manifiesta la fortaleza del adversario. Recuerden que Satanás es un imitador, ¿sí? Uno de los nombres de nuestro amado Padre Celestial, Adonai en los cielos, bendito sea, es Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo se llamaba? Legión, quería imitar, ¿sí? El término legión equivale a una unidad militar de combate, de guerra, preparados para la guerra de 6,000 soldados romanos. ¿Has visto a 6,000 soldados juntos alguna vez ya en el campo militar, aquí en Puebla, en el desfile militar? Bueno, eso significaba, ¿no? El demonio dijo, porque somos muchos, ¿no? Vean ustedes ese enfrentamiento. Ocurrió en la tierra de Gadara,
en los montes, en los sepulcros, y hoy la iglesia militante sigue combatiendo lo demoníaco. Los demonios, cuando poseen al ser humano, ¿qué lo hacen? Lo deshumanizan. Lo deshumanizan. Por eso luego cuando veo a tantos loquitos, indigentes, hombres, mujeres que andan por ahí, están totalmente deshumanizados. Cuando está una persona totalmente ebria afuera de la pulquería, tirada porque estuvo bebiendo toda la noche, ¿está qué? Deshumanizado. Y yo me pregunto, y te has de preguntar, ¿este es el hombre hecho imagen y semejanza de Dios? Está tirado afuera de la cantina, todo vomitado, todo sucio, desaliñado, a imagen y semejanza de Dios. No, porque el demonio va a deshumanizar, ¿verdad? Es tremendo. En San Luis Potosí, un pueblo de allá en Xilitla se llama, le llamaban el loco del pueblo, don Efrén. Tenía 10 años aislado. Alguien dijo tiene un brote de esquizofrenia, estaba preso prácticamente en una habitación, le pasaban los alimentos por una ventanita, y el hombre tenía una hija extraordinaria, hija de Dios, una mujer de intercesión, una mujer profesionista, licenciada, oraba, paciente con la carga de su padre. Y su nieto fue víctima de la droga. Una vez se perdió en el cerro de la Silleta, un cerro de chamanes, donde la leyenda dice que la gente desaparece y que ahí aparece el diablo. Se perdió el muchacho. Y a base de la oración de la iglesia volvió a aparecer, quién sabe de dónde, dijo que estuvo en un lugar. Muchas leyendas sobrenaturales, pero me llevan con el loco Efrén, pobre hombre encerrado. Hermanos, me encuentro con un comportamiento antisocial, aislado en los años. Le daban pan por la ventanita, neurótico, grosero, con una boca que bueno, de veras horrible, de insultos, leperadas, ¿verdad? Todo un maldiciente. Vamos llegando y apenas iba estacionando la camioneta del profeta David Chávez. Fui con mi compañía de profetas amados y empezó a gritar, ya viene, ya viene. Ay, desde ahí pues uno dice, ¿qué está pasando, verdad? Y cuando llegamos ya le habla uno bien, ¿cómo está? Ojos desorbitados, extiendo mi mano para saludarlo y me pesca la mano. Y para que se la di, me la empieza a apretar con una fuerza que yo dije, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa ahora, ¿verdad? Y entonces me empieza a decir de grosería, le digo, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Me dice, Jesús está en los cielos y nosotros estamos aquí. ¿Qué? Y entonces yo digo, Señor, ¿qué hago? Y me apretaba la mano y yo dije, ¿quieres fuercitas? Dije, Señor, dame fuerzas. Y empezamos a echar una especie de vencidas, ¿no? Y entonces el Señor me dice, habla en lenguas. Y empiezo a reprenderlo en lenguas del Espíritu. Urramaja llama sabricandarabaso, yeka dabaikaile, le barajase yeshua jamasemejaya. Y entonces se queda y empieza a aflojar la mano ya, y me suelta. Y le sigo, dije, ay Señor, rara basama, raba, rima, y el Señor me daba las lenguas del Espíritu Santo porque es uno de los dones, ¿verdad? Y entonces este hombre empieza a inclinar su cabeza. No sé si has visto como cuando a los loritos les enseñas a hablar, ¿verdad? Inclinan así su cabecita y se quedan así. Y él
como que no entendía, pero su alma estaba entendiendo. Bueno, ese fue un encuentro sobrenatural muy fuerte. Lo dejamos en paz al Señor después. No quedó libre, pero de esa reunión se supo, corrió la voz. Y de la compañía profética, un hombre de nuestro grupo que vivía en Oaxaca se enteró de Efrem. Y él dijo, yo voy a ir porque el Espíritu Santo me puso a ir a verlo. Y pagó su boleto, llegó a la Ciudad de México, de ella lo llevaron a San Luis Potosí y se quedó a vivir ahí, se metió al cuarto con el loco Efrem. Ahí se quedó ayunando, ahí comía, ahí dormía, ahí platicaba. Estuvo orando y sanó el hombre. Me mandaron las fotos, por ahí las tengo, donde Efrem está ya comiendo Kentucky Fried Chicken con su familia, totalmente, como dice el Evangelio, sentado en sus cabales, ¿verdad? Porque hubo un hombre allá lejos, en Oaxaca, yo ni lo conozco bien, pero se enteró de la noticia y viajó, porque el Espíritu Santo le dijo, ese hombre necesita, pues qué sé yo, compañía, y se le echó. Dormía con él, comía con él, ahí en el cuartito. Ese es un testimonio del amor de Dios. Jesús le dijo a la legión, sal y entra a esa piara de cerdos. Piara es el grupo de cerdos, ¿verdad? Y estos se despeñaron al mar. ¿Por qué? Porque los gadarenos, y quiero decir los gadarenos, los hombres judíos de Gadara, habían encontrado un buen negocio. Dijeron, vamos a criar puercos porque a los romanos les encanta el jamón, los chicharrones, las carnitas, la moronga, ¿verdad? De cerdo. Que el cerdo es un animal inmundo en las escrituras. El judío no puede comer cerdo porque el judío solo come comida kosher. Pero los gadarenos dijeron, vamos a hacernos de lana con un ilícito, ¿verdad? Ilícito a los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso cuando salen 2,000 puercos ahogados, a ver, ahora sí, pues mejor que corren a Jesús de Gadara, ¿verdad? Así es la gente cuando le tocan sus intereses, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo estos enfrentamientos de Jesús son poderosos y cuántos dan gracias a Dios porque el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si alguien está viendo este video diferido, ármese de valor, organice a su equipo en la iglesia y vaya a orar por esa persona, por esa señorita, por ese hombre que está habituado, que está atado al alcohol, que nadie lo puede quitar, lo han querido amarrar. Muchos psiquiátricos no están llenos de loquitos. Hay gente que está mal del espíritu. Ahí tienen a la profetisa esta Ana Méndez, ella da su testimonio. Como en una visita que hizo Ronnie Chávez al psiquiátrico, lo llevaron, se encuentran con esta ex bruja vudú que trabajaba en Francia, París, ¿verdad? Ahí hacía brujerías, hechicerías, acabó loca de mente, la metieron y cuando le dan el evangelio, esta mujer cambia completamente sana. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ahora, ¿qué otro tipo de embates tuvo? No nada más sanar a las mujeres, no solamente al de Gadareno, no solo al religioso de la sinagoga, es su propio amigo, su discípulo, Peter, Pedro, Kefas, ¿verdad? Marcos 8, 32, 33 dice,
Esto les decía claramente de que iba a sufrir por la humanidad. Y Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Le decía, nunca hagas eso. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. No le dijo Pedro. No le dijo Pedro, te estás equivocando. No, reprendió. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Las palabras de Pedro eran satánicas en origen y en contenido. Recuerden que una ocasión el Señor le dijo a Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Yo no sé si alguno de ustedes que están viendo este video ya fueron pedidos. Sí. A lo mejor tú como Job ni sabes, estás muy tranquilo aquí en la tierra, pero allá arriba hay negociaciones divinas, ¿verdad? Y al pobre Job, ¿cómo le fue? Él era inocente de esos acuerdos espirituales, ¿verdad? Pero bueno, no se preocupe, Job, después de sus padecimientos, de su dolor, ¿verdad? Salió adelante. Usted puede ver el mensaje que di este viernes pasado. ¿Hay alguna ventaja en el corazón herido? Véalo en el sitio @eapsima de Facebook Live, ¿verdad? Entonces, sí, hay personas que el diablo las pide. Ya me tocó una vez hablar con un pastor que andaba en pecado flagrante y le dije, ¿sabes qué? Ya lo andaban buscando los zetas para matarlo. Y le dije, ¿sabes? Mejor huye porque tú ya fuiste pedido. Chilló, lloró su mujer con él porque su mujer se dio cuenta de que este hermano pastor, y tiene una iglesia grande, yo prediqué allí, no digo nombres por supuesto, ni población ni lugar, pero el hermano, cuando me hablaron que para pedirme consejo, y cuando viene el consejo empieza a salir el pecado y discernimiento de espíritus. Le digo, de una vez confiesa, estás aquí con tu esposa diciendo que te andan buscando, ¿verdad? ¿Y qué fue la única? Y no, resulta, la pobre mujer le quebró el corazón. La mujer dice, también ella no, era mi amiga, no puede ser. Sí, ¿cómo no? El pecado no respeta. Y cuando el hombre no respeta a Dios al frente de una congregación, había ataduras generacionales, su papá hizo lo mismo. Entonces, huyeron a otro estado de la República, vendió todo como pudo y vámonos. Y si no lo hace, lo hubieran matado a él, el crimen organizado y a su familia. Gloria a Dios que al paso de los años me escribe su esposa, me dice queremos abrir una misión aquí en este estado. Yo le dije, mira, vete y haz una cortina de humo, diles ahí en tu tierra que te vas para el norte, pero la verdad es que agarras tu camión para el sur. Y ya la gente creyó que se había ido a otro lado, ¿no? Son cosas muy lamentables, ¿verdad? Y ese hombre había sido pedido, Dios no quería abrir su corazón hasta que le dije, el Señor me muestra que tú ya fuiste pedido por Satanás. No sé por qué la palabra pedido lo conmovió al hombre. Y dijo, no. Digo, sí. Y entonces, pobre hombre,
donde quiera que esté, lo bendigo en el nombre de Jesús, siguiendo rogando por su arrepentimiento y por la restauración de su familia. Sus niñas ya deben ser señoritas a estas alturas, ¿verdad? Pero el caso de Pedro y Jesús. Pedro tomó aparte al Señor, empezó a reconvenirle, ¿verdad? No hagas eso, ¿cómo vas a sufrir? Aparentemente sí, el diablo sabía que la sangre de Cristo, que la cruz, que la obediencia perfecta del Hijo de Dios, quien pagaría nuestros pecados judicialmente con condena, muriendo por nosotros viles pecadores, ¿verdad? Y que nos iba a convertir en santos, apartados para Dios el pecado. El diablo sabía eso, por eso quiso usar al propio amigo, al discípulo amado Pedro, y le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Entonces hay que reconocer a veces ese susurro del infierno, ese engaño satánico, ¿verdad? Miró a sus discípulos, reprende a Pedro. Es como si al mirarlo les dijera, si no voy a la cruz, ¿cómo pueden estos, mis discípulos, ser salvados? ¿Cómo podrán ser salvados esos que no han nacido, que están allá en el siglo XX, XXI y que tienen necesidad también de salvación, de esperanza? Si no voy a la cruz, por eso quítate delante de mí, Satanás, ¿verdad? Pedro quería estorbarle, Pedro era el diablo hablando a través del amigo, ¿verdad? Fue un ataque tremendo que Jesús, nuestro Señor, supo repeler. Hay muchos enfrentamientos del Señor Jesús, ¿verdad? El ataque principal del principal de la sinagoga, ¿verdad? El Señor hace una liberación y había una mujer que hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía la mujer? Espíritu de enfermedad. ¿Existe el espíritu de enfermedad? ¿Qué dicen ustedes? Pues claro que sí, si está en la escritura, pues ahí está, ¿verdad? Hay muchas enfermedades, pero ese espíritu de enfermedad andaba encorvada. Si estaba encorvada, quiero entender que su columna vertebral, desde la cervical, estaba mal, estaba encorvada, dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Pero Jesús enseñaba en la sinagoga y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas. Aquí está la imposición de manos, ¿verdad? No las impongas a la ligera, solo cuando el Espíritu Santo te muestre, ¿verdad? No se imponen a la ligera porque puede haber hasta transferencia de espíritus. Pero Jesús está transfiriendo el Espíritu Santo, el don de sanidades, ¿verdad? Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y luego el principal de la sinagoga, ¿cuántos saben que en los templos hay principales? ¿No? ¿A poco no? Algunos hasta decimos, soy el pastor principal. Prohíben asistir a estos encuentros proféticos donde estaba el profeta Jesús. Iglesias fundamentalistas se resisten al establecimiento de los 5 ministerios. Dice el pastor fundamentalista, ¿por qué le voy a dar cuentas a alguien de mi vida si ya tengo a mi papá y mi mamá? Ah, sí. Y esto ha hecho entre nosotros, lo digo con cierto dolor, en las iglesias,
prácticamente una guerra civil. Lo digo porque conozco muchos pastores. Fui vicepresidente de una alianza de pastores en mi distrito. Es decir, una guerra civil entre compatriotas, porque tenemos la misma patria, la celestial, pero aquí en la tierra... Bueno, el caso es que el principal de la sinagoga, enojado, el fariseo, de que Jesús hubiera sanado en día de reposo, una mujer con 18 años, y le dijo, 18 años de enfermedad, y le dijo, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues vengan y sean sanados, pero no en día de reposo. Ahí está poniendo el principal sus propias leyes, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿qué le respondió? Y le dijo, hipócrita. Ay, Dios mío, de los labios de quien viene que le diga eso, está fuerte. Hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado, ¿cuántos años? 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. La mujer encorvada tenía un espíritu de enfermedad. Y Jesús dice claramente que el causante es Satanás. Cristo la sanó con compasión, pero fue inmediatamente atacado con la crítica de una autoridad judía de la sinagoga, enojado. El argumento que Jesús omite es la ley religiosa. La religión puede atacarnos, ¿sí? Por causa de Jesucristo. Pero no se preocupe. Jesús no sabe perder. Jesús no puede perder. Y su compasión alcanza a todos los que confían en Él. Gloria a Dios.